Vamos a seguir repasando lo que dejó la jornada de ayer. Evidentemente, la noticia más fuerte de la jornada fue el resultado de la provincia de Buenos Aires, porque el salto que pasó del 7 de septiembre, una victoria de Fuerza Patria, del kirchnerismo, de Axel Kicillof, por 14 puntos sobre La Libertad Avanza. En el medio después vino, ¿se acuerdan? Bueno, la novena de Spert como mínimo, pero un mes y medio que fueron muy duros para el gobierno nacional. Así y todo, La Libertad Avanza logró revertir ese resultado e incluso imponerse a Fuerza Patria, lo que fue evidentemente la gran noticia del día para el gobierno. Lo volátiles de los escenarios, o lo volátiles que creemos nosotros que son los escenarios, y cuando digo nosotros, incluyo también a toda la dirigencia política, a los propios candidatos y a las propias fuerzas políticas que a principio de año hasta la elección en la ciudad de Buenos Aires creían que la elección de octubre a nivel nacional era un triunfo asegurado y que en provincia de Buenos Aires, con la alianza con el PRO, la ganaban por una diferencia de 10, 15 puntos. Pasamos de esa proyección a creer que, bueno, dada la elección del 7 de septiembre que mencionaba Damián, a creer que el gobierno perdía mínimo por entre 8 y 7 puntos. Ya las últimas encuestas, las más favorables, ya sobre el filo del cierre de campaña, era lo que arrojaban, y finalmente se terminó dando un resultado sorpresivo que no remitió a la diferencia enorme en provincia. Sí, a nivel nacional la diferencia fue contundente. Hay algunos datos para analizar de este resultado. La Libertad Avanza se quedó con el 41,4% de los votos, que son 3.600.000 votos. En la elección anterior había sacado, en la provincia de Buenos Aires había sacado 2.700.000, o sea, sumó 900.000 votos. 900.000 votos. Y frente Fuerza Patria perdió 300.000 votos. El tema es que solamente se sumaron a votar 100.000 personas más. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde ¿hubo salieron un los voto votos que pasó del kirchnerismo a La Libertad Avanza? Porque a menos que el ausentismo haya habido una suerte de enroque entre el que no quiso votar antes y ahora fue a votar, pero el que había votado antes a Fuerza Patria prefirió quedarse en su casa. O sea, son dos explicaciones posibles. Bueno, o pasó un voto del kirchnerismo a La Libertad Avanza, de votar a Kicillof a votar a Milei, o bien que los que se quedaron en su casa votaron distinto en esta oportunidad. La verdad, es muy raro el resultado de la provincia. O lo explica la boleta única de papel. Lo explica la boleta única papel, porque las dos cosas pudieron haber pasado. Se habló mucho de la falta de movilización de los intendentes en la jornada de ayer, a diferencia de lo que sabemos ocurrió el 7 de septiembre, donde, bueno, ellos mismos se jugaban su propia continuidad, y ahí pusieron todo el aparato que ellos mismos manejan a disposición de la estrategia de Kicillof. Esa es una mirada posible, combinada con efectivamente muchos distritos donde se valora la gestión municipal, donde se valora al intendente, en algunos, no digo en todos, pero que a nivel nacional el rumbo, el marco, bueno, prefieren ir por otro lado. No hay que minimizar el impacto que tiene, más allá del ajuste y más allá del difícil momento que atraviesan muchísimos de quienes probablemente votaron al gobierno, la baja de la inflación. Esa es la herramienta, y uno diría, con el diario de hoy, del lunes, uno diría que tal vez tuvo asidero la estrategia tan obsesiva, hay que marcarlo de esta manera, del gobierno nacional de poner todo el foco y supeditar toda la política económica a la baja de la inflación y, bueno, y a las elecciones, claramente. Absolutamente. ¿No? Ya escuchamos a Axel Kicillof, uno de los protagonistas, por supuesto, de la jornada en la provincia de Buenos Aires. Escuchemos al otro, a Diego Santilli. El gran ganador. El gran ganador, que vamos a escucharlo ahora en una entrevista, un mano a mano, después de haber terminado en la jornada y los discursos, pero cuando él había llegado al escenario, lo primero que dijo es: nunca me imaginé que iba a estar acá. Por muchos motivos, claro. No era el primer candidato, y menos aún habiendo sido el más votado, la lista más votada en la provincia de Buenos Aires. Que se votó, hay que marcarlo también, la anomalía de la elección,
Que se votó con la carita de Esper. Exactamente. No nos olvidemos de eso. Les resultó la estrategia, ¿no? Buscar al pelado para votar al Colorado. Si querés votar al Colorado, marca al pelado. Marca al pelado. Y también vamos a escucharlo junto a Santilli, a Cristian Ritondo, que ya encontró candidato a gobernador para el 2027. Creo que los bonaerenses quieren un cambio. ¿Qué significa un cambio? Es lucha contra los delincuentes, que los chicos aprendan en las escuelas, que la gente pueda vivir en paz. ¿Pero qué pasó de un mes a otro, Santilli, cree usted? Yo creo que es gran mérito del presidente y nosotros pudimos acompañarlo de manera humildemente recorriendo cada ¿Usted se da cuenta que es un candidato para gobernador de la provincia? Yo lo que te digo es, yo convoco a todos aquellos que quieran el cambio. Que no lo diga, yo sí lo digo. Nuestro candidato a gobernador de la provincia. Bueno, ahí estaba entonces ya Ritondo candidateándolo a Santilli. Claro, hay que recordar que el candidato a gobernador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires era José Luis Espert. Entonces ahora ya evidentemente esa no es una opción y con este resultado sí, se posiciona Santilli, que ya había tenido una intención y, bueno, claro, y había perdido la interna. Exacto, no, la ganó la interna. Lo que ocurrió, claro, pero... ganó la interna, lo que pasó que después ganó Kicillof en 2023. Recordamos, le gana la interna a Grindetti, pero después como el espacio Libertad, la Libertad Avanza y el PRO iban separados, Kicillof saca 40 puntos y la sumatoria quedaba Carolina Píparo. ¿Alguien se acuerda? Carolina Píparo y Santilli. Ninguno de los dos sumaban 50 y pico, pero fueron separados. Y acá es donde se empieza a ver la posibilidad de, bueno, que manteniendo esa unidad, incluso uno se imagina sumando a otros actores, porque claramente las otras estrategias electorales, muchos no deben estar muy conformes con sus resultados, pueden incluso aumentar esa base de apoyo. ¿Nos venimos a la ciudad de Buenos Aires? Nos venimos a la ciudad de Buenos Aires, donde también los números, una contundencia por ahí más habitual, más esperada, pero que igual estaban otra vez fuera del registro de las encuestas. Absolutamente, porque la pregunta era si el votante amarillo iba a ser un votante violeta y que se iban a sumar. Y la verdad es que si uno mira los números de las elecciones locales, las de mayo, ¿se acuerdan que nosotros votamos en mayo? Claro. Para la ciudad de Buenos Aires, sumando lo que había sido la Libertad Avanza y después el PRO, prácticamente son los números de anoche, donde el Frente de la Libertad Avanza se acercó al 50%, 47.4%, ganó en todas las comunas, incluyendo la 4, la 8, que son las comunas en donde Fuerza Patria había ganado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo. También había tenido en su momento una muy buena performance en Caballito, por ejemplo, y en esta oportunidad todo se pintó de violeta, 27% Fuerza Patria y el Frente de Izquierda, que hizo una muy buena elección, superando el 9%, ganándole incluso al radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, que llevaba como candidato dentro de Ciudadanos Unidos al presidente de la UCR a nivel nacional, a Martín Lustó. Sí, Miriam Bregman le ganó a Lustó en la ciudad de Buenos Aires, es parte de lo que dejó la elección de ayer. Muy buena la elección de Bregman, recordamos la lista de la Libertad Avanza, la encabezaba el abogado, Fargosi, Alejandro Fargosi. Alejandro, iba a decir Eugenio, lo iba a rebautizar, la encabezaba Alejandro Fargosi y terminó liderando con 47,4% de los votos, lo que marca que hubo un pequeño corte de boleta, corte ahora lo decimos entre comillas, porque bueno, tiene que ver con cómo se marcaba en los cuadraditos. Exactamente. ¿No? Entonces marcaron más arriba los porteños que abajo. Exactamente, y claro, la pregunta es a quién terminó ¿Y quién se llevó esos 3 puntitos de diferencia? Porque bueno, Patricia Bullrich, ahora vamos a mostrarte los resultados. De hecho, es probable que haya sido incluso a Lustó, porque Graciela Ocaña sacó muchísimos menos votos de los que sacó Martín Lustó. Claro. O sea, puede haber una explicación por ese lado, pero lo cierto es que hubo mucha dispersión de voto. O sea, hubo mucho, entre comillas, corte de boleta en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hay que marcar también, ahí tenemos Itaí Hackman, Fuerza Patria, que no hizo una mala elección, digamos. Eso es la elección estándar del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de los números de Leandro Santoro la última vez, y cuando veamos senadores
elecciones, vamos a ver que también Mariano Recalde, para lo que es el peronismo en términos históricos, una elección más que aceptable. La sorpresa de la noche en la tira de diputados en la ciudad de Buenos Aires, más allá del previsible triunfo de La Libertad Avanza, es sin duda la elección, como marcabas hace instantes, de Miriam Bregman. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que fue la primera de las candidatas que habló en el búnker de La Libertad Avanza antes de que hable el presidente de la Nación. La verdad que es impresionante. En la ciudad de Buenos Aires, un orgullo. Le pido a los porteños un gracias enorme por este acompañamiento de más del 50%, y en todo el país hemos ganado provincias importantísimas. Agradecerle a todos los argentinos que están apoyando este cambio, que saben que el país va por un camino correcto y que ahora nos han dado el impulso enorme para seguir profundizando estos cambios y que la Argentina sea grande, los argentinos felices y podamos realmente salir de esta Argentina populista y triste. Va a asumir su banca. No tengan la menor duda, voy a asumir y voy a trabajar para que las leyes que necesitamos para cambiar la Argentina, bajarle impuestos a la gente, que los comercios, que las empresas, que los monotributistas, que todos puedan trabajar con menos pesos impositivos, que podamos trabajar sobre las nuevas formas de trabajo que existen, que son muchas, que no son como hace 50 años y que hay que modernizar. Ahora, un nuevo código penal para el que las hace, las paga. Bueno, ahí estaba, entonces, hablando después, ¿no? Esto fue claro, hablando con la prensa después del mensaje. Después de los discursos. Una de las ganadoras de la noche, sin duda, 50,3%. Como te decíamos, a ver si podemos volver a poner el del Senado. Buena elección, razonable, respetable, dentro de lo que le pasó al peronismo ayer. Uno de los mejores números, los de Mariano Recalde. Y bueno, y veíamos también, no se puede cambiar bueno, perfecto. La elección de la izquierda, Miriam Bregman, ahí está. Miriam Bregman con 9 puntos y Cristian Castillo con un poquito más de 5. Con apenas más de 5, así que ahí hubo un voto muy pensado, digamos, y claramente la boleta única papel cumplió su cometido. Exactamente, porque es muy probable que haya habido ese voto cruzado, Miriam Bregman a la Cámara de Diputados y Frente Patria también para el Senado, porque se nota que hubo más votos que sacó Recalde que Itay Hackman, y después hubo mucha dispersión. Si uno mira hacia abajo del resto de la lista, del C5 hacia abajo, sí, hay una dispersión de votos mayor en senadores de lo que había en diputados. Pero, claro, la contundencia del 50% de Patricia Bullrich. Que también, otra vez, ¿no? El 50% de Bullrich contra el 47% de Fargosi, esos puntos que se perdieron, por ahí son los que no retuvo Caña, pero que sí conquistó Lustó. Y bueno, y un jugador, un integrante del elenco habitual de la política de los últimos años que, bueno, probablemente pierda presencia porque con este resultado de Facundo Manes, ahí último en la tirita que te estamos mostrando, bueno, no entra. No entra claramente porque ahí son 3 nada más los senadores. El jefe de gobierno, Jorge Macri, por supuesto, después de este resultado, ofreció un mensaje en sus cuentas de sus redes sociales, felicitando, por supuesto, a La Libertad Avanza. Gracias a todos los porteños que hoy participaron de la elección. Con el triunfo de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, la ciudad reafirmó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser una vez más un límite para el kirchnerismo. Mi reconocimiento especial a todo el equipo del PRO por el trabajo y el esfuerzo que hicieron posible este resultado. Felicitaciones a Patricia Bullrich y a todos nuestros candidatos que van a representar a la ciudad en el Congreso. Y mis felicitaciones al presidente Javier Milei por la elección nacional. El mensaje del jefe de gobierno Jorge Macri después del resultado electoral. Así es. Bueno, del lado de los victoriosos, quien también va a entrar con 30% de los votos es el senador por la minoría en la ciudad de Buenos Aires, es Mariano Recalde, que ayer fue uno de los primeros también en salir a hablar. Vamos a seguir peleando en el Congreso, vamos a seguir peleando en las calles y cada vez que nos toque en las urnas, con la misma convicción de siempre, que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina. Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Después estaba Mariano Recalde, que renueva su banca, se va a quedar en el Senado durante 6 años más. Es toda una novedad en la Ciudad de Buenos Aires tener un senador que pueda renovar y en un mensaje bastante calmo, ¿no? 6 años más, hizo la misma de Tejama. No, porque a él se le terminó su mandato, por eso renueva de senador en la Ciudad de Buenos Aires, claro. Y le puede renovar. El caso de Itai Hackman, como es diputado, claro, van a terminar siendo 6 años. Más los 2. Exactamente. Ahí está. Además de Recalde, vamos a escuchar a otro de los protagonistas de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires, un protagonista no por el resultado esperado, sino por el resultado imprevisto. Querían terciar en la polarización entre La Libertad Avanza y el Frente Patria y terminaron cuartos. Estamos hablando de Martín Lustó. Mirá, lo que hemos visto es una polarización muy, pero muy grande. Y se ve que está en el estado de ánimo de cada uno de los dos lados. A nosotros nos sigue pareciendo que hay otra manera y que salir del griterío es bueno, que salir del insulto mutuo es bueno, que si salimos de esos lugares y podemos conversar mejor, también vamos a poder abordar mejor los problemas que tenemos y los desafíos y las oportunidades que tiene la Argentina. Lamentablemente hoy no vimos eso en la elección, pero vamos a seguir trabajando de la misma manera. Bueno, ahí estaba el mensaje de Martín Lustó. Martín Lustó decía así, hubo mucha polarización, pero lo cierto es que esos quedaron cuartos, porque él quedó tercero. Claro, si hay un medio, no lo representa Martín Lustó, pues, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, eso quedó claro en la jornada de ayer. Si nos guiamos por los números de diputados en la Ciudad de Buenos Aires, quien representan ese medio, que no es un medio, pero sí es la tercera fuerza, con mucha distancia. Bueno, otra de las ganadoras de la noche, hay que presentarlo así porque creció mucho en caudal de votos, Miriam Bregman. Escuchamos. Por supuesto que en las próximas horas vamos a analizar qué pasó con los resultados. Está todo muy fresquito, ¿no? Pero es evidente que La Libertad Avanza hizo un chantaje enorme. La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, los radicales que fueron con ellos, hicieron un chantaje enorme con Trump, con Bessent, con el Fondo Monetario, anunciando que venía un estallido en nuestro país si no se votaba a esta fuerza. ¿Cuánto les va a durar? No lo sabemos, pero bueno, los resultados reflejan en parte o en gran parte ese chantaje que hicieron. Del otro lado, Fuerza Patria pasivizó todo lo que pudo, y esto hay que decirlo. Bueno, el mensaje de Miriam Bregman con sus más del 9% de los votos, una elección histórica para el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, muy cerquita de obtener la segunda banca, que terminó siendo para Martín Lustó. Confían en que eventualmente en el escrutinia definitivo tal vez pueda cambiar, pero hay una diferencia grande, son 20.000 votos, digamos. Pero bueno, los ajustadísimos resultados de Martín Lustó, que sí, tiene que calcular voto por voto para entrar a la Cámara de Diputados, algo que era difícil de prever, como tantas las cosas que pasaron anoche. Ni siquiera en el gobierno probablemente se imaginaban lo que terminó pasando, ¿no? Exactamente, y de hecho está Alan Zurita en Casa Rosada, la expectativa de los que lleguen. Me imagino que no llegará muy temprano porque se van a haber acostado bastante tarde. No son como nosotros. Como nosotros, no. Alan. También, Virginia, muy buena mañana. Casa de Gobierno, exactamente. Tenemos entendido que el presidente Milei ya salió de la Quinta de Olivos, pero tiene una parada previa antes de arribar a Casa de Gobierno. Va a dar una entrevista a un canal colega y el resto de los miembros del gabinete por el momento brillan por su ausencia. Hora muy temprana aquí en Casa de Gobierno. No está prevista ninguna reunión de gabinete ni nada parecido. Ayer terminaron los festejos cerca de la 1 de la madrugada, según pudimos saber, que fueron saliendo del Hotel Libertador. Con lo cual estamos aquí esperando a ver si alguno de los funcionarios da alguna declaración respecto de lo que sucedió ayer. Un resultado, creo que, no sé si decir inesperado, pero no estaba en los planes del oficialismo obtener victoria en ciertos distritos como fue en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tiene que ver con el oficialismo. En Fuerza Patria, mucha decepción.
sobre todo tomando en cuenta lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires y una declaración que hizo ruido anoche de la cuarta candidata y diputada electa, Lucía Cámpora, quien reflexionó y dijo que es necesario hacer una autocrítica y una revisión acerca de las estrategias electorales y de las divisiones, ¿sí?, de los distritos para las elecciones, en clara alusión, por supuesto, al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Lo cierto y concreto es que aquí en Casa de Gobierno, por ahora todo muy tranquilo, esperando la llegada de los funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei y esa palabra, gabinete, ¿qué es lo que va a suceder en las próximas horas o en los próximos días con este recambio que ya comenzó, que se hace de manera obligatoria por las partidas de Patricia Bullrich, de Luis Petri, de Manuel Adorni, quien ganó la elección en el mes de mayo, se va de la vocería, pero ¿qué es lo que va a pasar con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y la supuesta llegada o arribo del asesor presidencial y miembro del Triángulo de Hierro, Santiago Caputo? Gracias, Alan. Por supuesto va a ser también tema de lo que queda de esta mañana. Tenemos la palabra de Guillermo Francos, un ratito vamos a estar escuchándolo. Y la pregunta es si ahora el presidente va a gastar esa bala, la de la iniciativa política que supone un cambio de gabinete, o van a dejar un poquito para más adelante, porque estos funcionarios que se van a ir el 10 de diciembre. Entonces, sí que tiene tiempo incluso de ir administrando esa iniciativa política, Ir ¿no? administrando particularmente la necesidad de esos cambios. Guillermo Francos, un dialoguista considerado dentro del gobierno, cuando precisamente viene esa etapa de diálogo, y toda una señal, lo vamos a seguramente discutir en un ratito, pero toda una señal de que no haya sido ayer el ministro del Interior quien ofreciera los resultados a nivel nacional, sino que apareciera en escena, el primero en aparecer por parte del gobierno, ya con los resultados, el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Vamos a volver un ratito, por supuesto, con Alan Zurita a la Casa Rosada, y nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa. Un muy breve corte y ya volvemos con más de las elecciones de ayer.